se hacen pasar por individuos extremadamente nacionalistas y lo que encubren simple y llanamente es una voluntad de poder perpetuo. En Cuba se organizó la Tricontinental, de ahí salieron las Olas, la OSPAL, grupos subversivos que desestabilizaron el continente, que lograron crear guerrillas urbanas, pero también guerrillas rurales. Pero Venezuela siempre fue, como dije al principio, la presa más deseada en las ambiciones imperialistas de Fidel Castro. El 13 de marzo del año 1967 manifestó en el antiguo Palacio Presidencial de La Habana Fidel Castro: proclamamos una vez más nuestra simpatía y nuestra solidaridad sin vacilación alguna con los guerrilleros que combaten en las montañas del Bachiller. En ese momento estábamos presos en Isla de Pinos José Luis, Enrique Ruano, Ramiro Gómez Barrueco, una gran cantidad de los que estamos aquí. Estábamos presos en Isla de Pinos en ese momento, cuando Fidel Castro proclamaba su apoyo a los comunistas venezolanos que estaban operando en el Bachiller o que estaban presos, si no me equivoco, en la Isla del Burro. ¿Recuerdan la famosa Isla del Burro? Donde estaba Nilo Faría y uno, era Nilo. Sí, el penal de Tacarigua. El penal de Tacarigua. Allí nosotros recordamos, Manino, te debes acordar de aquello, de cómo nos reíamos, de que ellos se quejaban de que no le daban comida con la grasa suficiente. Sí. Pero bien, en Venezuela, y no podemos perder esta perspectiva, operó el general Arnaldo Ochoa, operó el general Tomasevich. Allí estuvieron auspiciando la subversión, pero por suerte, y esto hay que destacarlo, Alexis me avisa cuando me acerca el tiempo, pero por suerte, y hay que destacarlo, frente a los Tomasevich, frente a individuos como Arnaldo Ochoa, había cubanos también, cubanos demócratas que, sirviendo a los gobiernos venezolanos, enfrentaban la subversión totalitaria castrista. O sea, siempre ha habido una alianza, siempre, entre cubanos y venezolanos. Hoy la buscamos a nivel de pueblo, a nivel no gubernamental, pero siempre ha habido una alianza de convicciones entre cubanos y venezolanos para enfrentar el totalitarismo. Voy a hacer un breve recuento de cómo Fidel Castro siempre soñó y anheló a Venezuela. El 26 de julio de 1960, el encargado de negocios de Cuba en Caracas, de nombre León Antich, y estoy seguro que mi amigo Salvador Romaní se acuerda de esto, encabezó una manifestación que apedreó la catedral de la capital. Posteriormente, fue acusado de distribuir $400.000 para impulsar una conspiración contra el presidente Rómulo Betancourt. En el año 61, las autoridades venezolanas ocuparon 500 ametralladoras de fabricación checa junto a propaganda castrocomunista. En el año 62, un lote de armas con el escudo de las Fuerzas Armadas de Cuba fueron ocupadas en las playas del estado de Falcón. En noviembre 11 del 63, en la península de Paraguaná, de triste recuerdo, se ocuparon 3 toneladas de armas que procedían de Cuba. Meses más tarde, se le incautaron a guerrilleros venezolanos armas belgas con el escudo de las Fuerzas Armadas de la isla. En junio 24 del año 66, y digo estas cosas porque a veces lo que hemos llegado recientemente a estas lides, creemos que todo esto empezó ayer. No, esto lleva más de 50 años, desde el propio momento en que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, que trató y logró aplastar al pueblo cubano, trató de aplastar y controlar al resto de América Latina. En junio 24 del año 66, un grupo expedicionario compuesto por unas 40 personas, entre los que estaban 13 individuos de nacionalidad cubana, y esto es importante destacarlo, el único contingente de militares cubanos superior en número al que Ernesto Guevara tuvo en Bolivia, fue el que participó en esta expedición en Venezuela. O sea, el segundo grupo de cubanos más importantes procedentes de la isla que operó en un país latinoamericano fue en Venezuela. 13 individuos de nacionalidad cubana,
entre ellos el fusilado general Arnaldo Ochoa Sánchez y también el general, hoy general todavía, Leopoldo Cintas Frías, ambos, que posteriormente fueron a Angola, desembarcaron por Tucacas. Y esto lo afirman especialistas que el propio Castro despidió a los expedicionarios cubanos. El 8 de mayo del año 67, el pesquero cubano de nombre Sierra lleva hasta las proximidades de Machurucutu y Boca de Uchira una fuerza invasora integrada por cubanos y venezolanos. En el enfrentamiento murió Antonio Briones Montoto y fueron capturados otros 2 militares cubanos, Manuel Gil Castellanos y Pedro Cabrera Torres. En el año 69, miren cuántos años de subversión, para que después Fidel Castro le regalara el país como se lo regaló. Hugo Chávez, como se lo regaló a Fidel Castro. Una treintena de venezolanos que habían recibido entrenamiento en Cuba, en el llamado Punto Cero, desembarcaron en Venezuela para derrocar al gobierno de Rafael Caldera. Todos fueron abatidos por el ejército venezolano. Toda esta lucha, todo este esfuerzo, que contó con la confianza de un número notable de venezolanos que estuvieron dispuestos a enfrentar la democracia de su país por imponer el modelo castrista, fue por suerte eliminado. Lamentablemente, y hay que decirlo así, en los últimos años, a partir del cese de la Unión Soviética, esto es paradójico, a partir de que parecía que ya se había acabado el socialismo real, se produce una renovación del modelo castrista en América Latina, una renovación que ha sido hábilmente interpretada por Hugo Chávez Frías, a quien yo sugiero a los venezolanos que no lo subestimen, aunque sea un patán, aunque sea chabacano, aunque parezca un ignorante, yo no creo que lo sea. Es un individuo muy bellaco, muy hábil, sabe maniobrar, sabe hacer las cosas, y esto me hace recordar una anécdota de un amigo de muchos de nosotros, que fue a ver a quien fuera el primer ministro de Cuba en el gobierno revolucionario, aproximadamente el 14 de enero del 59, y le dijo a este primer ministro de Cuba, que se llamaba José Miró Cardona, este señor que aún vive, le dijo a José Miró Cardona: doctor, usted sabe quién es Fidel Castro. Nosotros no podemos creer en Fidel Castro. ¿Cómo nosotros vamos a aceptar que Fidel Castro dirige el país? Y José Miró Cardona, lleno de buena fe, lleno de buenas intenciones, le dijo a este señor: ay, Pepe, no te preocupes, que a Fidel Castro lo manejamos con la punta del dedo. Eso nos pasó, lo subestimamos. Y fue la clase dirigente cubana, y no me quiero desviar de la charla, la principal responsable, desde mi perspectiva, de que en Cuba se instaurara el régimen totalitario. No fue Fidel Castro, no. Él simplemente fue el instrumento de la circunstancia. Fue la clase dirigente cubana que se plegó a los dictados, al capricho, a la voluntad, al carisma de un individuo en particular. Pero eso es, como decía Horacio Medina, un punto de discusión en otra oportunidad, no en la presente. Alex, y termino. En el presente, la oportunidad se la ha dado al totalitarismo castrista, aunque Castro esté, Dios lo quiera, en los finales de su existencia, el caos que los malos manejos administrativos de nuestros gobiernos democráticos ha posibilitado. Lo que pasa en América Latina hoy no es culpa solo de la extrema izquierda, es culpa también de nuestra clase dirigente. Han estado ciegos ante muchos abusos, han sido cómplices de muchos abusos y le han dado espacios a que estos vendedores de promesas, a que estos que juegan con la riqueza ajena, que juegan con la buena voluntad de los que quieren hacer cosas buenas, utilicen y manipulen. Por eso hay un alto nivel de responsabilidad en la clase dirigente latinoamericana de que hoy en América Latina hayan gobiernos del corte de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de Evo Morales y por supuesto de Daniel Ortega. Así que ese caos ha propiciado y ha facilitado, con la corrupción que ciertos sectores de la clase dirigente han generado, que el castrismo, en los estertores de una agonía que se extiende por muchos años,
pues haya tenido los triunfos que las balas de Fidel Castro durante los procesos subversivos no lograron, pero que los petrodólares de Chávez sí están sin duda alguna progresando. Muchas gracias.